que la humedad, pues utilizamos este gráfico ciclométrico y determinamos en este punto de intersección qué cantidad de humedad hay presente en la atmósfera y el saldo es la que pudiera entrar. Pero generalmente dijimos que presión de vapor de saturación era algo que obteníamos de tablas y depende de la temperatura. Pero generalmente la presión de vapor es la presión que ejercen las partículas de agua presentes en el aire húmedo. Si el aire que hay es seco, entonces, nada que ver, no hay humedad. Por lo tanto, si yo esa presión de vapor de saturación, que la obtengo de esa tabla, la multiplico por la humedad relativa y la divido entre 100, voy a obtener la presión de vapor actual, conociendo la humedad relativa. Bien, la densidad en la forma que la utilizamos, nosotros sabemos que densidad es igual a presión entre la constante de los gases y la temperatura. La densidad específica del vapor de agua es 0,622 por la presión de vapor dividida entre la constante R sub G, que es la constante del gas respectivo, y la temperatura. La del aire seco, la densidad del aire seco no es más que la presión del aire seco dividida entre esto. Esto no viene más que de la fórmula que nos dice que la presión es igual a ρ RT. Pero si yo quiero ver, todos sabemos que el aire húmedo es más ligero. Esto está explicado en los apuntes. Ustedes pueden no ir en la matemática. Como la densidad, el volumen es constante, la densidad de ese aire es la masa de vapor de agua más el aire seco. Por lo tanto, la presión del aire seco es la presión total menos la presión de vapor. Y si yo a la presión total le llamaré presión de aire húmedo, asumiendo que tiene humedad, porque si esto fuera aire seco solamente, no existiera presión de vapor. Ya ustedes sabrán cómo llegar a esta fórmula, está en los apuntes. Pero fíjense, esta es la presión total dividida entre R y T. ¿Qué pasa si hay humedad? Y mientras mayor es la presión de vapor, uno menos ese número de ahí, va disminuyendo la densidad del aire seco o la densidad del aire lo va haciendo más ligero. Eso queda como pareja. Un concepto importante es el concepto de temperatura de rocío. ¿Por qué se llama temperatura de rocío? En realidad es la temperatura cuando el espacio se satura, es decir, yo tengo vapor de agua y ese vapor de agua lo enfrío a presión constante y no le cambio la cantidad de vapor. Va a llegar un momento en que lo he enfriado tanto que se va a convertir en vapor de agua o en agua. Tengo humedad y se va a convertir en vapor de agua o agua. ¿Ok? Ese vapor de agua se va a convertir de vapor a líquido y nos va a caer el rocío o el sereno de noche. A eso se le llama temperatura de rocío y tendrá una presión equivalente. Es cuando esa presión de rocío lo he enfriado y llega a la presión de saturación y tenemos lo que es el punto de rocío. Eso es importante. Y tenemos sitios en Bolivia, cuando algo se evapora, remueve calor y se convierte en líquido. Tiene que haber calor, tiene que haber una fuente de calor.
para que se convierta en líquido. Ojo, que es importante cuando yo tomo calor y cuando aporto calor, para que se conserve, para que algo se condense, tiene que aportar calor al medio. Si yo me evaporo, remuevo calor del líquido, me convierto en vapor. Pero si me condenso, ese vapor, a ese vapor tengo que aportarle calor, tengo que ceder calor. ¿Y a quién se lo aporto? A las partículas adyacentes. Y me condenso, me vuelvo líquido. Eso lo tienen que tener claro. En la evaporación, yo remuevo calor obteniendo líquido que se evapora. Tiene que haber una fuente de calor de la que remueva calor. Y en la condensación, me tengo que deshacer del calor, tengo que aportar calor obteniendo ese vapor que se condensa. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué son los calores latentes, los tres que hay, el de vaporización? No es nada más que el calor absorbido por unidad de masa, no cambia la temperatura. Cuando yo paso de líquido a Chalol. vapor, el calor latente de fusión es cuando quiero convertir 1 gramo de hielo en agua líquida. A la misma temperatura, no cambia la temperatura, pero cambia el estado. Y el de sublimación es cuando me voy Lo que de te pasé fue hielo la nueva base de datos. Debería a estar dormido. vapor sin pasar por el estado líquido. ¿Ok? Quiero que entiendan bien esto. Es lo que generan los vientos y el aire y la circulación del aire en la atmósfera. ¿Mm? Esa diferencia de temperatura nos mueve masas de aire y el movimiento de esas masas de aire son los vientos. Fíjense, se debe a diversos factores. Vamos a analizar uno por uno. A la variación térmica. Si la Tierra no rotara, este es el Ecuador, aquí hubiera más temperatura y aquí menos, porque estuviera en los polos. La Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, porque tiene esta forma ovoide. Aquí el agua caliente, el aire caliente asciende, se va hacia el lugar más frío, llega al lugar frío, desciende y vuelve. Nuestra corriente fuera así, una sola corriente que nos viniera solo del norte o en nuestro caso del sur. Pero así nos vinieran del norte. ¿Dónde miércoles está esto? Nos vinieran del norte. Los vientos que están sobre la Tierra y en el hemisferio sur nos vinieran del sur. Pero la Tierra rota y al rotar lo que produce es ese efecto Coriolis. Ese efecto Coriolis, para que no lo saben, genera una fuerza deflectora cuyo valor es como un vector, esa fuerza como un vector es igual a 2 veces el producto vectorial de la velocidad de rotación de la Tierra vectorialmente por la velocidad de rotación lineal. La velocidad aquí se me entrará para adentro, quedará la flechita hacia afuera. Pero si yo la pongo aquí, aquí voy a tener esta velocidad B
en el hemisferio norte. Y si lo miro por arriba, la Tierra va a rotar. W. Fíjense que aquí interesa mucho porque es producto vectorial el sentido en que yo llevo un vector sobre otro. Aquí estoy llevando el vector sobre B hacia el vector B. ¿Qué estoy haciendo? Esto. Deflectándolo hacia la derecha. Si yo estoy en el hemisferio sur, la velocidad angular, si la miro por abajo, tendrá este valor y la velocidad lineal tendrá este valor, B. Este producto vectorial, porque es un producto vectorial de 2 veces el vector velocidad angular por este, me la hace girar en este sentido. Por lo tanto, las cosas en el hemisferio norte se deflectan hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. El viento es por eso que no me viene directamente del norte en el hemisferio norte ni del sur del hemisferio sur, sino la fuerza de Coriolis la deflecta, hace que el viento venga así. Me lo deflectó a la derecha y en el hemisferio sur a la izquierda. Oye, coño, a ver. Me viene de allá y de allá. ¿Ok? Les tengo que aplicar los puntos locales de presión. En el hemisferio norte, un centro de alta presión trae el aire de arriba abajo y gira en sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio sur, la baja presión, el aire que está abajo lo chupa hacia arriba y gira en sentido, perdón, la alta presión gira en sentido de las agujas del reloj y la baja presión en sentido contrario a las agujas del reloj. Y estos son centros locales de presión que se dan cada 30 grados. El ecuador es un centro de presión. A los 30 grados es una alta presión, hay. A los 60 grados, un centro de alta presión nuevamente, de baja presión, y un centro de alta presión en los polos. Igual aquí, se van alternando. Entonces, fíjense qué pasa aquí en esta zona de 0 a 30 grados. El aire generalmente viniera del polo norte así, subiría y si fuera. Sabemos que se inclina hacia la derecha aquí y hacia la izquierda aquí. Pero aquí, cuando llega a este centro local de presión, se forma la celda de Hadley. Hay una alta presión, gira en sentido de las agujas del reloj y me tira el aire aquí abajo. Aquí, por diferencia de temperatura, viene hacia arriba, aquí se calienta, se eleva y tengo la celda de Hadley. Y como ha bajado aquí, me va a empujar este aire tibio hacia la zona más fría. Aquí medio se calienta, se eleva y vuelve a ser. Hasta que entra a la zona tropical, donde el aire frío se quiere ir al Ecuador, pero aquí se topa con esa presión, baja presión que agarra y gira en sentido contrario a las agujas del reloj, lo lleva para arriba y lo gira. Es así como tengo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, vientos. Este efecto Coriolis hace que los vientos en esta región todos tengan esta dirección, noreste, Veo, no sentir pero el que en esta pulso. región vengan del noreste.
y que en esta región también vengan del noreste. Los de aquí ya vienen del oeste, los que están entre 30 y 60. Son vientos que vienen del oeste. Igual aquí, predominantemente, los vientos debieran venir del sureste. Estos vienen del sureste y los polares también, pero prácticamente los que están en la celda de 60-30 nos vienen en esta dirección. Del oeste también, pero aquí nos vienen del suroeste y de aquí del noroeste. Es importante notar eso, porque durante ciertas partes del año está el cinturón del Ecuador, que es donde el aire hace esto, el aire caliente se va hacia arriba. Si Cristóbal Colón se viene a América siguiendo los centros de baja presión, nunca hubiera llegado, porque esta es una zona de vientos calmos. El viento está siempre calmo ahí. Bueno, fíjense ustedes en el hemisferio sur. Si yo dibujo esa recta rotando en el sentido de la Tierra, si yo dibujo esa recta con la velocidad de rotación de la Tierra, voy a obtener esta línea recta en este campo de rotación que es la Tierra. Si yo me voy al polo norte y giro en el sentido de rotación de la Tierra, mi línea recta, en vez de ser esta, va a ser esta de aquí. Entonces le dicen a tu hermanito, agarrame una hoja, girámela en este sentido y ustedes dibujan la recta, les va a salir esto. Y si yo, esa fuerza de Coriolis, que vectorialmente es 2 veces la velocidad angular de la Tierra, vectorialmente por la velocidad tangencial que recibe la Tierra en ese punto, la pongo en forma escalar, va a ser la fuerza, que va a ser 2 veces la velocidad angular de la Tierra por la velocidad lineal tangencial de la Tierra, por el seno de ¿qué? ¿Qué será esto? Ese ángulo phi. Es la latitud. Y si yo las circulaciones locales, las altas presiones van en sentido de las agujas del reloj, me traen el aire frío de arriba hacia abajo. Por eso es sentido de buen clima. La baja presión gira en sentido contrario. El calor de la Tierra se lo lleva arriba y es sentido de mal tiempo.